Arturo, muchas gracias por darnos este espacio. Y gracias a ustedes. Gracias por venir a Cozumel, por pasear por estos lugares. Bien. Tú eres biólogo y biólogo de profesión. Tú te has dedicado durante pues bastantes años a tratar de que el disfrute de la naturaleza esté compaginado con el respeto y con el cuidado que se debe de tener. ¿Es posible que haya un equilibrio entre poder disfrutar de todo lo que tenemos sin dañarlo demasiado? Bueno, depende de los ejemplos, ¿no? Recordemos que en esto del turismo, que es la principal actividad económica que mueve a nuestro estado, pues hay diferentes grados, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos aquí de los cruceros, pues es un ambiente de mucha gente que debe tener pues ese equilibrio de una capacidad de carga a los lugares que se visitan. Aquí es principalmente el arrecife, el buceo. Tenemos un Cancún también, por ejemplo, que ha rebasado ya todas las expectativas respecto al número de visitantes y las capacidades de carga, son ejemplos. Pero tenemos también otros ejemplos en la zona maya, como en Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos, en Lázaro Cárdenas, donde se han conjuntado los esfuerzos de las comunidades para hacer estos proyectos ecoturísticos con una capacidad de carga limitada y que realmente los recursos lleguen directamente a, pues no podemos llamar empresas comunitarias, pero sí a los grupos comunitarios que están trabajando todo esto. Entonces sí es posible, pero depende totalmente de la cantidad de carga que quieras meter a un lugar. Y parece que cuando se involucra a la comunidad, cuando se involucra a la sociedad, hay mayores probabilidades de éxito. Bueno, yo creo que el enfoque del empresario turístico en grande pues es producir lana, ¿no? Generar fuentes de empleo. Y el enfoque en las comunidades de este tipo es totalmente diferente. Es que la gente venga a disfrutar de los recursos naturales que tiene la comunidad y que al mismo tiempo retribuya con un pequeño pago económico pues para compensar ese tiempo que se presta y que se da para ofrecer esa clase de servicio, ¿no? En estos lugares donde tú has trabajado, ¿cómo ha funcionado el proyecto de involucrar a la sociedad, a la gente de la comunidad para que cuide de todos estos lugares? ¿Se tienen beneficios económicos, se tienen beneficios para la comunidad también? Bueno, el desarrollo sustentable habla de que si no hay un beneficio social, natural y económico, pues realmente no se dan los tres ejes. En la zona maya creo que hemos cumplido. Está el gran ejemplo de el destino Mayacán, que aglutina a todas estas comunidades que han desarrollado sus proyectos a través del tiempo y que ahorita forman un destino totalmente diferente en Quintana Roo, que está teniendo mucho éxito a nivel internacional, que está trayendo gente diferente al turismo de playa y turismo masivo. Estas personas quieren hacer una tortilla, quieren involucrarse con la comunidad, quieren ver sus actividades diarias, quieren moler maíz. Entonces yo creo que ese tipo de acciones y de actividades sí pueden ser compatibles, sí traen un beneficio económico, sí traen un beneficio social. ¿De qué tipo? Organizan a las comunidades estos proyectos, traen intercambios, reciben capacitación, viajan a congresos. Entonces todo eso es un impacto social que va cambiando el orden de la comunidad. Y en el punto de vista biológico, pues definitivamente no tenemos ejemplos como Cantemó o como Chichancanab, que realmente si no se hubieran hecho estos proyectos a través de la comunidad, pues la gente hubiera actuado a libre albedrío y no sé dónde estarán esos recursos ahorita. ¿Qué es Cantemó? Cantemó es la Cueva de las Serpientes Colgantes. Es un proyecto sui generis único en el planeta, no nomás aquí en Quintana Roo. Y ahí cuando descubrimos ese lugar, las serpientes bajan todas las noches y cazan los murciélagos vivos volando. Entonces el fenómeno de Cantemó, pues cómo cuidas un atractivo de esos sin que se destruya y si vas a meter gente a la cueva. Entonces desde el principio se habló que la capacidad de carga era determinante para que realmente el proyecto funcionara. Y la capacidad de carga permitida son 5 personas, 6, y si hay más, en el segundo viaje, 20 minutos después, entran porque el lugar es pequeño para que no se choque, ¿no? Tenemos otros proyectos más abiertos a más personas, como son los de la costa, lo que es Puntal, en lo que es Muyil, donde a través de la CONAM pues se han hecho otros sistemas de recepción del turismo. Ahí es acuático,
una capacidad de carga de 7 personas por lancha, incluyendo el guía, no pasa más. A determinadas horas hay un número controlado de lanchas y un número controlado de visitantes. Entonces, cuando tú tienes ese control, pues primero tienes la visión de a dónde va a llegar ese impacto por el número de gente que le estás metiendo. Y también puedes ir muy bien modelando si te pasas o si aguanta un poco más, pues ir aumentando o disminuyendo, ¿no? Pero eso tiene que haber gente fija en la comunidad, gente que conozca y gente que haya seguido el proceso con ellos. Porque lo que pasa muchas veces es que por hacer la consultoría, tomas el proyecto, se acaba el dinero, te vas y pues se cae el proyecto junto con tu ausencia, ¿no? Tú también has estado involucrado en diferentes proyectos, entre ellos el proyecto del Gran Acuífero Maya. Gran Acuífero Maya. Y ustedes han tenido la oportunidad de, entre otras cosas, hacer análisis, mediciones de calidad de agua, de inspección y de exploración de cenotes. ¿Cuál es el estado de salud que en general podríamos decir que tiene el acuífero en Quintana Roo y esta cantidad tan enorme y tan preciosa también de cuevas y cenotes que tenemos? Bueno, está muy dividido por el tipo de actividades antropogénicas que se dan en la zona. Donde tenemos toda esa influencia de turismo, pues la calidad del agua varía entre más o menos mala y muy mala. Y tenemos la zona rural donde empezamos a hacer todos los análisis porque hablábamos de cómo saber el punto natural de las aguas de Quintana Roo, el valor natural. Eso era lo primero que estábamos analizando. Al ver bibliografía y checar por ahí cosas de la península, pues sí encontramos estudios muy buenos, pero de lugares determinados, de cenotes determinados, no del conjunto de las aguas de Quintana Roo. Y para esto pues había que hacer análisis en diferentes puntos del estado, en los lugares donde no hubiera influencia de actividades antropogénicas para realmente tomar esos valores que tiene el agua naturalmente. Los encontramos haciendo análisis en Lázaro Cárdenas, en Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos, y vimos que realmente los valores naturales del agua de Quintana Roo son casi cero todos. Hablamos de nitratos, de nitritos, de cloruros, de fosfatos, de amonio, bacterias coliformes, no debe haber ni una. Y en cuanto te empiezas a acercar a la zona urbana, pues estos valores rápidamente se empiezan a manifestar, ¿no? ¿Cuál es el estado de los acuíferos cerca de las ciudades, de las grandes ciudades? Bueno, el principal problema es la falta de drenaje y el manejo de desechos sólidos y líquidos. Tenemos el sistema más arcaico para el manejo de desechos sólidos, no los tiraderos, esos que les llaman relleno sanitario. Realmente eso funciona como una esponja que ahorita cuando vienen las lluvias y que todo esto estaba tan seco, pues van a acumular toda esa agua, la van a filtrar, pero ya llevando todo lo que tiene que llevar y va directo al acuífero. Los análisis que hemos hecho de agua abajo del basurero de Tulum o por las zonas, hubo tiempo en que nos marcaron agua ácida. ¿Cómo puedes tú mover una acidez de un agua en millones de litros? Bueno, pues son los lixiviados que está generando ese basurero. Ahora, estos puntos donde se toman esos análisis no es diario ni está siempre así, no son momentos que nos tocó estar ahí cuando el flujo ácido era bastante, pero son focos rojos que nos indican ya que si no hay una regulación en este manejo, si no hay una disposición adecuada, si no utilizamos la tecnología que ya existe y que está en otros países, pues estamos solos nosotros, ¿verdad?, dándonos una puñalada ahí, porque pues si afectamos el agua, que es el principal recurso que mueve el turismo, albercas, cenotes, mar, baños, todo lo que podamos mencionar, pues realmente estamos afectando, pero parece que no hay mucho interés. Don Dinero sigue en la parte superior del desarrollo y la sociedad y el ambiente pues siguen quedando abajo. ¿Hay riesgo de que de alguna manera colapse? Bueno, no creo que colapse, porque recordemos que la resiliencia que tienen estos acuíferos es de un movimiento constante. En tiempo de lluvias aumenta. No es lo mismo hacer un análisis del agua de estos elementos que estamos hablando en tiempo de seca, cuando es más bajo el nivel, está más concentrado, a tiempo de lluvias. No de colapso, pero sí, pues, tenemos en cuenta que ahorita las sustancias químicas que estamos notando en el agua ya nos muestran focos de alarma,
pues ¿qué va a pasar si seguimos gritando y con toda esa algarabía de 30,000 cuartos más y no sé cuántas Las cosas ciudades más? siguen creciendo, no, pues sí, ¿no? Tulum, playa. Y los métodos siguen siendo los mismos, o sea, realmente ahorita tenemos una buena política pública a través de la Secretaría de Medio Ambiente con el biólogo Alfredo Arellano, que es realmente alguien que conoce todo esto, y han estado atacando y mitigando algunas acciones, lo que fue del sargazo. Ahorita ya están marcando algunos reglamentos sobre el agua, pero mientras la ciudadanía y los grandes empresarios no sigan los lineamientos, pues las leyes ahí siguen estando solamente de adorno, ¿no? Entonces esto es un movimiento social tuyo, mío y de todos para que realmente cambie. Si nomás vamos a hacerlo tú y yo y los demás no, o los demás sí y tú y yo no, pues esto sigue igual, ¿no? En la parte de investigación que tú haces en los últimos años, tú te has encontrado con algunas estructuras muy interesantes, de las cuales tuvimos la oportunidad de escucharte en una charla en el planetario, que son los estromatolitos. Estas estructuras son muy antiguas, son muy especiales, pero ¿qué caracteriza a los estromatolitos que tenemos aquí en Quintana Roo? Bueno, haciendo primero un balance de todas estas estructuras que existen en el planeta y ver sus características y condiciones, los lugares donde están, pues vimos que todos estos estromatolitos que existen en otros continentes, aparte de los que están fósiles, son principalmente formados por organismos extremófilos, ¿no? Lo que llamamos organismos que viven en ambientes muy pesados, hipersalinos, de mucha salinidad o ácidos, en todo el planeta. Y aquí en Quintana Roo la gran diferencia es que todas estas estructuras llamados estromatolitos, pues viven en lagunas de agua dulce, de humedales costeros, con las mismas características químicas, todas las lagunas del agua, las mismas especies de flora y fauna, tanto en el agua como los alrededores, y todas las que están situadas en esa longitud, en esa latitud del estado de Quintana Roo, presentan estromatolitos. Entonces, si tienen las mismas características químicas, las mismas características físicas, las mismas características de flora y fauna, y parece ser por la latitud y longitud donde se encuentran situadas, que tienen una conexión, y esto nos daría quizá la justificación de por qué en Quintana Roo y en esa zona tenemos tantas lagunas con estas estructuras. Y bueno, recordemos que los estromatolitos como tales se nombran a microorganismos que formaron estas estructuras de carbonato de calcio y que fueron los elementos de vida principales que habitaron durante el planeta millones de años, y que también la teoría habla de que su aprovechamiento del CO2 en ese tiempo, cuando no había oxígeno, y la liberación de oxígeno al ambiente, pues fue la causa de la formación de la atmósfera terrestre. Entonces, esa es la importancia de estas estructuras, y más que todo que las encontremos vivas en agua dulce y de la manera en que se encuentran aquí. ¿Es necesario proteger estos lugares? ¿Es necesario crear leyes o normas para conocerlos directamente, para visitarlos? Bueno, son temas más que todo científicos que, digamos, no le vemos un resultado económico, no le vemos una importancia de la gente común y corriente. Lo vemos como un reducto de la vida antigua que tenemos las posibilidades de seguir conservando, de seguir estudiando, porque todas estas manifestaciones de vida, o sea, hasta la Asociación Norteamericana del Espacio está interesada, porque los procesos que se dan en este movimiento de estas células tan antiguas, pues puede ser repetible en otros planetas, y podemos hablar, lo que comentaba, de que si los microelementos de todo el universo son los mismos y aquí se dan esos procesos de una manera natural, sin influencia más que de las fuerzas de la naturaleza, pues yo creo que pueden ser replicables en otro lugar, ¿no? Y en el caso de Quintana Roo, de los estromatolitos de Quintana Roo o de México, en Cuatro Ciénegas, en Puebla, ¿hay investigación en este sentido, investigación médica utilizando estromatolitos, investigación de astrobiología, cuestiones con la NASA, por ejemplo? Bueno, la NASA está interesado en esto que hablamos, ¿no? De que si aquí se pueden replicar esos procesos, bastaría con la existencia de agua en cualquiera de sus estados físicos en otro planeta, pues para que estos
estas mezclas de estos microorganismos se dieran. Y dentro de el otro punto, el interés es científico, ¿no? En Cuatro Ciénegas, la doctora Valeria Sousa, que es la jefa del equipo que ha estado trabajando muchos años ahí, acaba de recibir el premio que recibió Darwin y que recibieron los grandes investigadores por los grandes aportes que ha significado el estudio de los estromatolitos de Cuatro Ciénegas. Y los otros que tenemos en Alchichique, en Puebla, que es un antiguo volcán ya apagado, y los que hay en Miramar, en Chiapas, pues también son reducto de esta vida antigua, pero insisto, son muy diferentes a los que tenemos en Quintana Roo. Las características kársticas y de nuestro suelo, pues tienen otra formación totalmente diferente a lo que tenemos allá. Y también aquí estas estructuras son más ligeras, son más pequeñas, ¿verdad? Quizá pues hay alguna razón, ¿verdad? Las de Bacalar, por ejemplo, que son grandes estructuras como planchas, como hongos, difieren totalmente de las que tenemos en la Laguna de Señor, que crecen en piedra, o a las de Chunyaché, que parecen planchas en el arenal, o a los mismos oncolitos de Muyil, ¿no? Que tenemos miles y miles abajo del agua de formas redondeadas. Entonces el interés más que todo es científico, tratar de... No hay muchos estudios de si estas bacterias producen alguna sustancia que pueda utilizarse en alguna cuestión médica. Tenemos todas las pruebas de que estos fenómenos terrestres, si tenemos los elementos en otros planetas, pues pueden ser replicados. No está la prueba ahorita de dónde está pasando, pero bueno, pues es cuestión de lógica, de pensar que si estos elementos existen, pues llegará un momento en que se puedan mezclar. Y bueno, no los hemos descubierto, no quiere decir que no estén, ¿no? Exacto. Este proyecto lo estás trabajando con el Gran Acuífero Maya, también con National Geographic. ¿Qué es el Gran Acuífero Maya? ¿Quiénes lo componen? ¿Qué hacen? Bueno, el Gran Acuífero Maya es un proyecto ideado por el doctor Guillermo de Anda Alanís, y en un inicio era estudiar arqueológicamente todo lo del acuífero para ver esta influencia que se ha encontrado ahora de la fauna pleistocena de los hombres tempranos, que están mucho más abajo de toda la cultura maya. Entonces el doctor de Anda se preocupó por reunir un equipo multidisciplinario en varias asignaturas, varios temas, para que realmente pudiéramos abarcar un poco más de la arqueología. Entonces hay licenciados en comunicación, hay geólogos, hay buzos, hay arqueólogos, yo como biólogo, hay analistas, hay químicos. Entonces un equipo multidisciplinario, y cada quien está trabajando en un espacio del acuífero maya. Y lo que se quiere crear es una base de datos donde tú puedas introducirte al mapa que se está haciendo, puedas hacer un clic en el cenote X y te pueda abrir todo el contenido químico, el contenido físico, la fauna, la flora, si hay especies endémicas, si hay restos arqueológicos, vestigios. Pues, esa es al final la cuestión. Y bueno, pues también formar parte de un grupo interdisciplinario que está encontrando cosas que no se habían encontrado antes, ¿no? Primero por la tecnología, también pues por el ímpetu de investigar, de ir cada vez más profundo en estos lugares, y un gran equipo de buzos que ellos están trabajando aquí desde hace muchos años, más que nosotros, y que se han unido y han participado con sus descubrimientos también en esta cuestión del acuífero. Entonces ahorita el proyecto va bastante avanzado, hemos tomado en el camino cosas que al final no estaban planteadas, como estos estudios, por ejemplo, de los estromatolitos, ¿no?, que van apareciendo. Hemos encontrado también fauna tanto en cuevas secas como en cuevas inundadas que estamos estudiando, fauna extraña, no reportada. Y bueno, eso es parte de lo que hacemos, la emoción de entrar. Acabamos de estar lo de Balampú, abajo de Chichén Itzá, también, que fue un descubrimiento extraordinario. Nos ha tocado descubrir los estromatolitos de Chichancanab, la cueva de Cantemó, ahorita los estromatolitos de Señor. Entonces ha sido una aventura fascinante todo esto del acuífero maya, porque hemos llegado a lugares que nadie había llegado. Eso es lo fascinante. Una de las cosas que tú haces dentro de tu actividad profesional es trabajar con chicos, con chicas, involucrarlos en estos proyectos. Es importante, pero ¿cómo les beneficia a ellos? ¿La ciencia realmente es atractiva para ellos? ¿Qué tenemos que hacer para jalarlos, para aproximarlos al trabajo científico, inspirarlos para que estudien alguna carrera científica?
Bueno, a mí lo que más me ha funcionado es el ejemplo, ¿verdad? Que yo los cargue conmigo, los lleve a donde hay que llevarlos y es la manera en que les vuelcas la tortilla en un día y los vuelve tus aliados, ¿no? Tengo la gran oportunidad de ser maestro investigador al Instituto Tecnológico de Carrillo Puerto y ahí he encontrado todos estos elementos necesarios en el estudiantado porque alguien tiene que continuar. Recuerda que nosotros ya estamos más para allá que para acá. Y realmente mi función como investigador pues no puede pasar sin tener el componente educativo. Yo creo que estas investigaciones tienen que socializarse y ser parte del conocimiento de la gente, no a un nivel quizá científico, pero sí un nivel donde ellos puedan comprender que también son parte del remedio de todo esto y que si las aguas se están contaminando, el suelo ya no está dando, pues es por las acciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué eres músico? Bueno, con música, yo era músico de tríos, de serenatas, pero después dije, bueno, si tienes la oportunidad de poder escribir un mensaje biológico y poder ponerle música, pues en una conferencia puedes darle el mensaje a los que están enfrente, pero en una canción puedes llevar el mensaje a miles o a mucho más personas. Entonces fue cuando nace Ecomúsica. Ecomúsica es la transformación de un lenguaje sencillo de actividades biológicas, de especies, de características de diferentes cosas, de reservas, puestos con una música para que lleguen a la gente de una manera más sencilla. Ese es el objetivo de Ecomúsica. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo. Bien. Gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. Claro, gracias.